90% de las quemaduras de niños ocurren con agua y aceite hirviendo. Cuídanos. No dejes que nos acerquemos a ningún líquido caliente. Hazlo por lo que más quieras. Fundación Michu y Mao para niños quemados. Había una vez una familia que salió a comprar una pizza por el cumpleaños de su hijo, pero la fila de la pizzería estaba muy larga, había mucha gente, y entonces el niño le dijo a su papá: papá, mejor me hubiera quedado a jugar el Xbox, no que hay un montón de gente. Espérese tantito, mijo, en unos 10, 15 minutos solito usted ya tiene su pizza. ¿Cómo no? Sí, señor. ¿Y qué creen? A la semana siguiente, los padres del pequeño ya se encontraban en cama, con alta temperatura y con gran falta de respiración. Las medidas de prevención no son un juego. ¿Te quedó claro? Quédate en casa. El siguiente programa es clasificación A, apto para todas las edades. Aquí. Así es, estamos muy contentos de que todos ustedes se encuentren aquí con nosotros en su programa Night Gallery, o comúnmente, bueno, para decirlo en idioma español, Galería Nocturna. Hoy tendremos un relato de terror, de una historia, y ya se me ve mucho la barba. Tenemos un relato de terror esta noche, así es que por si ustedes gustan también llamarnos a los teléfonos en cabina, son el 55 24 64 53 76. Nuestros números en cabina son 55 24 64 53 76. Ahí estaremos escuchando cualquiera de sus opiniones, alguna historia que tú quieras contar. Con mucho gusto vamos a estarte escuchando. Así es que de una vez empezamos con este relato de terror. Así es que vamos de una vez a comenzar con este pequeño programa que tenemos el día de hoy.
Ay, ay, ay. Vamos a iniciar con esta historia, con este relato que tenemos el día de hoy. No es porque crean todo lo que estoy a punto de contar, pero les agradezco a todos su atención, por lo que he escuchado, por lo que he leído. Es común pensar que los fantasmas están apegados a algún lugar, a algún espacio físico, en donde habitaban cuando estaban vivos. Otros dicen que al lugar en el que murieron. Casi todos hemos escuchado la historia de alguien que ha llegado a ver algún espíritu. Por alguna razón, siempre nos ven a nosotros mismos como unos invasores. Y los habitantes legítimos nos toman como amenaza. Más allá del miedo, hay cierta empatía con los fantasmas. En el fondo quisiéramos pensar que no tienen malas intenciones. Es por eso que esta historia que les voy a contar es extraña y es muy fuera de lo común. Es algo que yo no sabría explicar. Voy a relatarles lo que mi familia ha vivido hace más de 8 años. Y recuerdo exactamente la primera vez que yo lo noté. Aunque creo que para todos los de mi familia, ese inicio se marcó distinto. Para mí fue esa vez, un domingo por la noche cuando estábamos preparando para ver una película. Mi papá es un gran aficionado al cine y aún conserva muchas cintas VHS de locales de hace tiempo, cuando el VHS dejó de ser habituable. Diariamente se escogía. Luego de unos minutos de ver una película, algo llamó nuestra atención. Una vocecita cantando, una canción, La estrella azul, de Pinocho. Tardamos un momento en darnos cuenta que esa voz, lo que parecía ser una niña cantando, no provenía de la televisión. Mi papá detuvo la película y me miró, completamente confundido. «Quédense aquí», nos dijo, y comenzó a revisar lentamente, con cuidado, cuarto por cuarto, toda la casa. No estoy seguro del por qué, pero seguí esa voz que nos aterraba, que nos hacía darnos cuenta de que no era algo bueno. Es parte de nuestro instinto asustarnos, excepto quizás cuando sabes que no hay nada en tu casa. Cuando revisó el último rincón, eso que estaba cantando, nunca más se ha podido soportar escuchar esa canción, y he pensado ni siquiera en volver a pensar en ella. En esa ocasión, mi papá quiso que dejáramos la película, y todos decidimos verla como si nada hubiera pasado, pero de pronto, en el fondo sabíamos que algo nos iba a marcar para siempre. Recuerdo que hasta las palomitas tenían un sabor amargo esa noche. Hay cierta desesperanza, cierta sensación de que nadie te puede ayudar cuando sabes que te encuentras solo. Dos o tres días más tarde, me desperté a la mitad de la noche con un grito. Segundos después, la voz de mi papá, intentando calmarme. Corrí hacia el cuarto de mis papás. Mi hermano estaba parado en la puerta. Mi mamá lloraba, sentada al lado de la cama,
y mi papá la abrazaba y la apretaba contra su pecho. Nos dijo que nos fuéramos al cuarto de la abuela y que dormiríamos juntos allí. Ese cuarto había estado deshabitado años atrás, pero conservaba todas sus cosas intactas. Es también la única habitación del segundo piso sin ventanas, y precisamente por eso por la mañana supimos lo que había provocado el grito de mi mamá. Tenía una pesadilla. Soñaba nuevamente con esa primera noche en que escuchamos el canto de la niña, pero en el sueño mi mamá estaba sola, buscando por toda la casa. Algo le hacía buscar a esa niña desesperadamente. De repente, un grito desgarrador me asustó. Un grito que le aturdía, como si viniera desde dentro de su forma cabeza. Abrí sus ojos, despertando de que era ella de quien gritaba. Y justo frente a ella, en la ventana de esa habitación, el rostro de una niña sin ojos, sonriendo, mientras parecía flotar, solo para observarla. Mi papá despertó en ese momento. Lo difícil para él fue calmar a mi mamá y convencerla de que no había nada, cuando él también podía verla. Este ser, esta cosa que sé que no es una niña, llegó de repente a nuestra casa y decidió habitarla, atormentarnos. Aunque no puedo decir claramente lo que era. La verdad es que nunca nos hemos preguntado, ni nos ha pasado nada parecido igual. Mis papás comenzaron a vivir permanentemente estresados, más allá de los problemas económicos que preocupaban sobre todo a mi papá. A veces podíamos estar de buenas, hasta que notábamos que el sol comenzaba a meterse, que caía en la noche. La niña comenzaba a ser menos con nosotros. La primera vez que yo la vi fue pasando frente al comedor hacia la sala, llevando mi computadora para hacer una tarea y prender la televisión como ruido de fondo. De reojo vi una mancha blanca sobre la mesa, como si fuera un animal sobre ella. Me detuve en seco. Una risa casi me provoca el infarto. No volteé. Me quedé congelado. Pero con un reojo pude ver a una niña con un vestido blanco, sentada como si fuera una gárgola sobre la mesa, hallándose las manos como si fuera una mosca y sonriendo. No sé cómo, pero puedo jurar por mi vida que estaba sonriendo. Se levantó, parándose sobre sus manos. Esa cosa, con apariencia de niña, se levantó, y estoy seguro de que no entraba. Cuando ella agachaba la cabeza y corría hacia el techo, solo estaba yo con ella. No sé cómo, pero mi única reacción fue hablarle a mi mamá y gritarle. Mi hermano me escuchó y se acercó corriendo, y esa cosa se desvaneció en el aire. O así lo sentimos por el momento. Siento que es muy normal ese ataque de pánico para hablarle a mi mamá, pero ahora es cada vez que me siento mal. Lo hago aún a pesar de que mi mamá ya no está con nosotros. Ella decía que los fantasmas no pueden hacernos daño, y es solo un testigo de ver cómo esas energías nos consumen cada noche a noche, hasta que un día no soporte más.
3 meses después de que todo comenzó, esta cosa se dejaba ver cada vez más de reojo por los demás, colocándose detrás de nosotros, pero se aparecía de frente a mi mamá. Y él escribía como una niña con cara de anciana, a veces enojosa, con su piel cada vez más podrida, pero siempre con una macabra sonrisa. Era un martes, como cualquier otro. Yo había pasado con mi chica toda la tarde y a las 7:30 recibí esa llamada de mi papá. Mi mamá había decidido suicidarse, colgándose del cuarto de la abuela, del único lugar en donde nadie habitaba. Mi hermana la encontró poco después. Los de la ambulancia le dijeron a mi padre que había muerto solo unos minutos antes de la llamada de mi hermana a emergencias. Ese detalle durante meses, solo lo supimos él y yo. No queríamos atormentar a mi hermana con la idea de que de haber llegado con unos minutos antes, quizás hubiera podido salvar a mi mamá. Pero se lo dijimos cuando ella nos contó que ese maldito día se había tardado más en entrar porque al abrir la puerta alguien la empujaba desde adentro y se reía. Esa risita de niña, la misma risa que escuchamos toda esa noche, como si se burlara de nosotros. Me gustaría tanto que esto fuera ficción, que esto solo existiera en mi cabeza. Cuando hay una pérdida así, cuando alguien decide que ya no puede más, la reacción de los familiares lejanos, fuera del círculo más cercano, es pensar que la familia tuvo algo que ver, que la familia pudo haber hecho algo para impedirlo. A nosotros nos pasó. De repente nos vimos más solos que nunca. La familia de mi mamá prácticamente dejó de preocuparse por nosotros. Mi mamá jamás nos contó de lo que ella estaba pasando. Y seamos realistas. Piénsalo por un momento en serio y responde con toda sinceridad. ¿Ustedes lo harían? ¿Ustedes pedirían ayuda porque hay un espíritu atormentándote en casa? Y en esta soledad, esa cosa con apariencia de niña hace fortalecerse. Comenzó a aparecerse ahora en mi hermana, que se volvió su persona favorita para molestar. De alguna forma, ese ente revisó las cosas de mi hermano. Regresamos de correr para encontrarnos con el diario de mi hermano abierto, con cartas y recuerdos tirados por toda la casa, con una de sus muñecas en la habitación de mi papá, cosas que estaban bien guardadas en el armario, cosas que fueron sacadas, manoseadas y fueron regadas por toda la casa. Mi hermano lloraba desesperadamente mientras le ayudábamos a reordenar todo. Mi papá fue al piso de abajo por la escoba del recogedor para recoger algunos cristales. Regresó con el vestido de primera comunión de mi hermana entre sus brazos. En la oscuridad de la sala, dijo haber visto el vestido flotando, de pie, como si alguien apenas visible lo llevara puesto. Al prender la luz, el vestido ya estaba en el piso, con un
penetrante, un horrible y olor a putrefacción. Quiero aclarar que nosotros cambiamos de casa. El cambiar de casa es algo muy bueno. Incluso es algo que está muy fuera de discusión. Porque esta es una casa. Esta es la casa de mi madre. Y es un lugar en donde crecimos. Y no vamos a dejarla. Solo porque un ente decidió habitarla. No va a ganarnos. Rezar, bendecir, limpiar la casa. Mi hermano y mi mamá ya lo había notado. Cuando se asustaban demasiado y comenzaban a rezar. A esta cosa parecía divertirle. Parecía aprovecharse para burlarse de ellas. A pesar de que nunca pensamos de que fuera a resolver algo, mi papá habló con un sacerdote, uno muy amigo de la familia. Este aceptó venir de mala gana. Venía a bendecir la casa. Evidentemente, mi papá no le explicó muy bien lo que pasaba. Y mi papá pensaba que se trataba más de lidiar con la pérdida de un ser querido. Llegó acompañada de una anciana, quien les llevaba los labores de la iglesia. Paseó por la casa, lanzando bendiciones en español, en latín, y se fue. Esa misma noche, ya muy tarde de verdad, alguien tocó la puerta. Nos sorprendió ver que se trataba de la anciana. Nos pidió pasar y le invitamos. Nos pidió que fuéramos sinceros y que le contáramos qué era lo que en realidad estaba pasándole a la casa. Y creo que fue la primera vez que fuimos realmente honestos con alguien fuera de la familia. La primera vez que fuimos honestos al respecto. Doña Carmen nos inspiró tanta confianza. Nos demostró creyéndonos que terminamos en lágrimas, contándole absolutamente todo lo que había sucedido. La niña no paraba de reír. A las 3 de la mañana, la ancianita salió rumbo a su casa y a pesar de que mi padre se ofreció llevarla, ella se negó. Tienen que ser fuertes y cuidarse entre ustedes más que nunca, nos dijo. A la mañana siguiente, se presentó con agua bendita, figuras religiosas y un hombre ya muy anciano, pero que nos transmitía una calma que de verdad nos hacía falta. Era un sacerdote retirado y doña Carmen no había puesto al tanto de la situación. Al señor le preocupaba mucho que esta cosa que habitaba en mi casa hubiera podido detener físicamente la puerta en aquella ocasión mientras mi madre agonizaba. He visto demasiadas cosas en mi vida y muchas de ellas aún no las entiendo, nos dijo. Creo en Dios y he visto al diablo. Y entre nosotros hay muchos seres que vinieron escapando del infierno. Él se quedó todo el día. Nosotros salimos gran parte de la tarde y regresamos por la noche. Aún seguíamos en la casa, ya muy agotados. Y él nos dijo que a estas alturas ya le faltaban fuerzas para darle la cara a un ser así. A pesar de eso, prometió volver cada mes a la casa para bendecirla, para tratar de liberarla de esas fuerzas, de esas cosas cuantas veces fueran necesarias. Y sí, 3 días estuvimos en paz. 3 días. Hasta que llegaron los demás. Buscamos salir todo el tiempo que fuera posible. Visitamos incluso amigos de mi padre, quienes teníamos años sin ver. Algunos de quien ni siquiera se llevaba tan bien. Y en una de esas visitas, mi papá recibió una llamada. Era una vecina.
Algo estaba pasando en la casa. Yo recibí un mensaje de WhatsApp de mi tío, quien tiene un restaurante pequeño a unas cuantas cuadras de mi casa. Nos pidió que fuéramos de inmediato para allá. Al llegar a casa nos encontramos con lo que parecían ser todos los vecinos de la calle fuera de nuestra casa. Estaba con las puertas abiertas y con todas las luces prendidas, y con sombras caminando por las ventanas. Unas horas antes, gritos horribles empezaron a salir de mi casa. Gritos desesperados, de dolor, y otros de risa y llenos de vulgaridades. Los vecinos salieron de sus casas a acercarse, pero nadie se atrevía a entrar. Alguien llamó a la policía. Un vecino más solo llegó al correr al restaurante para avisar qué era lo que pasaba con nosotros. Al menos eso pensábamos. Él, al llegar y escuchar los gritos, rompió una de las ventanas y entró. Se perdió en la oscuridad mientras los vecinos miraban desde afuera. Los gritos se callaron pocos después, pero él ya no salió. Minutos más tarde, arrimaron dos patrullas de la policía municipal, alertaron a los vecinos y forzaron la puerta para entrar. Encontraron a mi tío inconsciente y le brindaron primeros auxilios. Cuando llegamos, los vecinos nos rodeaban en todo el jardín y mi tío recibía atención en una ambulancia. Las sombras que veíamos en las ventanas eran de menos 3 agentes que revisaban de arriba abajo toda la casa. Al vernos, mi tío se acercó con nosotros y nos abrazó. Nos abrazó fuerte. Nos dijo que entró a buscarnos. Y la casa estaba mucho más oscura de lo que sería normal. A pesar de ser una noche de luna llena, adentro no se miraba absolutamente nada. Las luces nunca encendieron. Correr al segundo piso, donde provenían los gritos, y ahí justamente la entrada del cuarto de mi abuela, que iluminaba apenas por la luz de la ventana. Una niña con cara de anciana, sonriéndole de oreja a oreja. La niña le daba la mano a una mujer muy alta, una mujer desnuda con la piel cayéndose de su cuerpo. No creía en lo que veía. Intentó prender la lámpara de su celular, pero cuando lo hizo ya no se veía nadie en la puerta. Intentó correr hacia abajo, pero algo lo golpeó en el estómago. Se había tocado con algo. Aunque lo tenía enfrente, no lograba verlo. La oscuridad era tal, como si tuviera los ojos cerrados. Pensó que él había sido un mueble y extendió sus manos para tocarlo. Tocó una bola húmeda, dura. Y entonces unos cuantos cabellos en ella y piel cayéndose al contacto de sus dedos. Algo se rió. Él sintió en sus manos sus carcajadas y risas de la niña. Lo siguiente que supo, lo siguiente que vio, fue a un policía intentando reanimarlo. Nunca lo había visto así, ni en el funeral de mi mamá. Mi tío lloraba mientras nos contaba lo que sucedió, como un niño. Mi papá le preguntó que, ante esos gritos, ¿qué diablos le había hecho que entrara a nuestra casa a oscuras para entrar a esperar a la policía? Entró, nos dijo, porque una de las voces que gritaba era la de mi madre.
Señores, ¿qué les pareció este pequeño relato? Este relato tuvo mucho que ver con la historia de una familia que vivía en una casa que antes era de su abuela. Pero esta casa, lastimosamente, se encontraba embrujada. Es difícil pensar cómo un ser puede vivir dentro de tu casa, atormentándote y haciéndote pasar duras penas en tu propio hogar. De, de pensar, porque hay gente que a lo mejor tal vez sí cree en los fantasmas. Hay gente que no cree en ellos. Yo sinceramente, yo sí creo en ellos. Y siento que ellos también tienen vida. Solamente lo único que ocurre en el caso, por así llamarlo, los muertos. Yo no creo que los muertos estén completamente muertos, sino que solamente dejan este mismo cuerpo que nosotros tenemos para dar paso a la siguiente vida. Que es, se le hace conocido como la cuarta dimensión. Es por eso que incluso hemos llegado a ver fantasmas en video. Y hay muchas historias de donde cortar tela. En mi caso, antes de contarles este pequeño caso que yo sufrí, pues te invito a comunicarte al número en cabina de Night Gallery, que es el 55 24 64 53 76. Ahí vamos a estar escuchando sus opiniones o algún comentario que ustedes tengan. Hay una anécdota que a mí me pasó en mi anterior hogar hace ya muchos años. Tal vez algunos de ustedes ya lo hayan notado o han de haber pasado a lo mejor por una experiencia como tal. Es el que veas a una sombra parada a través de tu ventana a medianoche. Al menos es algo que a mí me dejó paralizado por durante 13 años, viendo a una figura a través de la ventana. Próximamente también vamos a hablar sobre ese tema, sobre las sombras de las ventanas, sobre cualquier entidad que tengamos en nuestras propias casas. Pero siempre es importante saber y mantener la calma a cualquier circunstancia. Yo sé que se cortó un poco la transmisión, pero es por el internet. Les pido a todos ustedes de verdad una disculpa. Y vamos a seguir tocando más temas en las siguientes emisiones que tendremos posteriormente. Estamos en este programa Night Gallery. Ya para finalizar, yo los invito cordialmente a que también sigan apoyando todas las emisiones que hacemos los días viernes.
El programa del Vacilón de la Tarde próximamente se volverá a encontrar en línea, pero va a seguir siendo el mismo, bajo casi el mismo programa, pero vamos a tener unos pequeños cambios de programación y de nombre. Próximamente estaremos volviendo a emitir el Vacilón de la Tarde con una nueva imagen y con un nuevo contenido. Señores, los invito a que también sigan apoyando la transmisión anterior, que es de Foro Abierto con el ingeniero Rubén Valverde, donde él nos platica sobre diferentes temas sociales, de emociones, de cómo ser incluso un emprendedor. Los invito a ver sus emisiones todos los días viernes en punto de las 6 de la tarde, en Night Gallery en punto de las 8 de la noche. Señores, hay que vivir cada momento de nuestra vida como si fuera el último. Hoy estamos aquí en el presente. Mañana tal vez ya no sea seguro. Que tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por estar en esta emisión. Nos vemos. Hasta la próxima. Chaito.